El encierro de la pandemia la liberó y la llevó a crear un método propio. La acompaña la palabra Maktub, que significa así está escrito, y por eso presta mucha atención a las señales, y un anuncio mío en Instagram fue una de ellas. Venció el síndrome de impostor y se atrevió a crear una academia online para bailarines con conciencia del cuerpo y con mucha conciencia digital para elegir las mejores herramientas. El camino de la coherencia la ha llevado a entender que nuestro negocio crece en la medida que nosotros crecemos, y ella ha crecido muchísimo. Hoy está conmigo una persona que me hace mucha ilusión tenerla, puesto que hoy la he conocido. Es una persona muy creativa, con una energía súper positiva, está muy conectada con su cuerpo, con la creatividad, con el marketing. Y bueno, quiero compartir con vosotros el que hoy por primera vez estamos hablando en persona y vamos a hablar de todo eso que es para ella emprender su negocio. Bienvenida, Martina. Hola, Karina. Muchísimas gracias y para mí de verdad es un honor estar aquí. Estoy muy contenta y sobre todo de conocerte en persona por fin. Por fin. Después de... 2 años creo, ¿no? Sí, sí. Desde 2 años largos, ¿eh? Sí. 2 años largos. Ya en 2026 va a ser 3 años. Exacto, sí. Bueno, Martina llegó a mí porque cuando salió el kit digital, puse un anuncio en Instagram y me vio su pareja de aquella época, que ya ha dejado de ser su pareja, ahora es su marido. Eso es. Se han casado en el transcurso de este tiempo, de estos ¿no? años, sí. Y fue él quien lo impacté a él con el anuncio, porque así se denomina impactar con un anuncio a un público objetivo. Pues Fernando era mi público objetivo, me llamó y le gustó mucho la propuesta que le hice. Y le gustó tanto que me dijo, te voy a traer a mi chica también. Y aquí está, la chica, Martina. Sí, aquí estoy. Aquí está. Martina, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso de emprender, de montar ese negocio online? Que te he traído precisamente por eso, porque yo te admiro muchísimo el cómo has montado tu negocio, cómo has ido escalando, y en este tiempo que te llevo conociendo, evidentemente he notado tu crecimiento. Sí, Cuéntame, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Empecé un poco por casualidad, creo. Uh-huh. Es verdad que tengo una vena emprendedora desde siempre, uh-huh. Un poquito porque, bueno, vamos a contextualizar, yo soy bailarina, retirada ahora mismo, pero bailarina lo seré toda la vida. Sí. Y ahora me dedico a la preparación física para bailarines y lo hago todo online. Pero no fue así siempre y no fue, o sea, yo ni llegué a pensarlo en algún momento. Ni llegué a imaginar todo esto hace algunos años. Claro, cuando eras bailarina nunca dijiste, uy, me voy a poner una escuela online. No, pero no. Vamos, o sea, sí que pensaba en algún momento a lo mejor abrir mi escuela de danza, ajá. Pero tampoco estaba convencida al 100% de abrirme una escuela de danza. Es como que no conocía otras cosas, siempre tuve estas ganas de emprender y de hacer algo por mi cuenta, uh-huh. Pero en realidad nunca había pensado, o sea, no, es que en mi mundo estaba el teatro, las escuelas de danza y ya está. Entonces era, si quiero emprender y hacer algo mío, pues tendré que abrir una escuela de danza. Y te digo también, yo soy italiana, cuando todavía vivía en Italia, tenía una compañía mía con otras 3 artistas. Entonces, por eso te digo que siempre un poco he emprendido en mi vida. Uh-huh. Pero fue en la pandemia, como a muchísimas personas le ha pasado. ¿Qué pasó? Que las escuelas donde yo colaboraba no tenía mi escuela, yo todavía no era ni autónoma ni nada, o sea, trabajaba por cuenta ajena en varias escuelas. ¿Y qué pasó? Nos encerraron. Y entonces me acuerdo que fue una escuela, la primera que me dijo, 2 días después, 2 días después de que nos encerraron, me llamaron y me dijeron, Martina, tenemos que dar clases online. Yo, ¿cómo clases online? ¿Qué estás diciendo? ¿Clases online de danza? ¿Cómo es posible? ¿Cómo configuraste no, eso? No, o sea, no, en mi cabeza eso no existía y para mí no existían las redes sociales. Creo que he sido una de las últimas en entrar en Instagram. O sea, nada, para mí todo este mundo era lejísimo. Entonces, nada, empecé a dar estas clases. Es verdad que en ese momento yo daba clases de danza y clases de pilates. Entonces, las primeras clases que di fueron de pilates y fue un poquito más fácil.
Mientras que las de danza fue un horror, porque la música llegaba con retraso, yo no entendía si las alumnas iban a tiempo o no, si era la música, si era no sé qué. Luego las que se bloqueaban en un equilibrio decía, qué equilibrio perfecto, y luego no, era la conexión que se había interrumpido. Madre mía, no, era un desastre. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo, como ya era profesora de Pilates, Sí. utilizaba mucho el Pilates para mis alumnas. A lo mejor antes de empezar una clase, etcétera, una clase presencial obviamente, hacíamos un calentamiento que era de Pilates. Y entonces en ese momento dije, bueno chicas, clases de danza no es contraproducente, o sea, estáis empeorando en lugar que mejorar. Y como esto va para adelante y no sabemos ¿Cuánto va a durar? Vamos a centrarnos más en la parte de preparación física. Ah. Ahí todo nació, o sea, yo ya aplicaba todo lo que conocía de preparación física, de entrenamiento de fuerza, de flexibilidad, de pilates, etcétera, pero solo en presencial y a mis alumnas de las escuelas donde trabajaba, ya está. Claro, claro. Entonces vi que en online eso sí que funcionaba porque son evidentemente ejercicios más cuadrados, más sencillos, no es una coreografía, no necesitas mucho espacio. No tenías que controlar los tiempos, que la música vaya con el movimiento. Eso es. No, Qué interesante. No y acabo de darme cuenta que ahí es cuando nació tu método. Eso es. Eso es, porque ahí empecé a codificar, porque cuando tú haces un trabajo online, obviamente la comunicación no es la misma que tienes en una clase presencial. Y necesitaba como codificar todo lo que estaba haciendo. También te digo que soy Virgo, ascendente Virgo. Para mí todo lo que puedo hacer un sistema en mi cabeza es como, me siento tranquila. Y es verdad que yo hace muchísimos años empecé a escribir lo que era para mí, lo llamé el manual del profesor de danza. Pero lo hacía para mí, para tenerlo todo claro. Y una amiga me dijo en ese momento, pero estamos hablando de hace más de 10 años, Martina, yo creo que tú vas a escribir un libro un día. Y yo dije, ¿qué dices? ¿Un libro yo? No. Y fíjate, no he escrito un libro, pero he codificado un método. Exacto, un método de preparación física específico para la danza. Oye, pero qué bonito, ¿no? Ha venido todo así como hilado. Sí. Estaba escrito. Estaba escrito. De hecho, fíjate, hay una palabra que me acompaña en la vida, que es maktub, que significa así está escrito. Y yo lo descubrí en el libro El alquimista de Paulo Coelho, que lo leí hace muchísimos años, fue mi primera obra coreografiada por mí. Y esa palabra me ha acompañado porque luego me cogieron en una compañía que se llamaba Maktub, empecé con esta compañía. Sí, te ha acompañado, sí. Entonces como que todo está escrito. Y no estoy convencida que todo está escrito porque es verdad que nosotros hacemos que las cosas ocurran, pero sí que hay un hilo. Hay un hilo y unas señales. Sí. Eso es lo que yo creo, que hay que aprender a verlas. Sí. Y yo creo que es súper bonito. De hecho, tú y yo estamos aquí ahora por haber visto esas señales. Eso es, que a veces las señales llegan desde una publicidad. Por ejemplo. Pero tú tienes que saberlo captar, porque es verdad, las señales yo creo que todo el mundo lo tenemos, porque hay personas que dicen, a mí no me pasa esto, yo no tengo suerte, no es verdad, todos los tenemos, pero tenemos que tener la capacidad de verlos. Correcto. Y estar abiertos para ello. Estar abiertos. De hecho, ¿tú crees que para emprender hay que tener algún tipo de cualidad, capacidad, virtud? Muchas. Yo también, pero dime las tuyas, quiero oírlas. Primero, disciplina. Ajá. Mucha, porque sin disciplina no vas a ningún lado. Y esto me lo enseñó la danza, obviamente. Obviamente. Creatividad. También resiliencia, porque te vas a caer muchísimas veces, más de las que te levantas. Pero cuando te levantas es la que de verdad funciona y te dice pa'lante. Estas creo que son las 3 más importantes. Luego hay muchas más. Muchas más. Yo añadiría unas cuantas más también, porque yo creo que van en función de la experiencia que va teniendo cada uno de nosotros, porque también traemos nuestra vida, nuestra mochila, porque todos traemos mochila. Sí. Y evidentemente, lo que acabas de decir tú, que cuando estabas como profe de danza o que estabas como bailarina, solamente veías ese marco, entorno, sí. ese pequeño espacio, cuando en realidad había un gran espacio. ¿En qué momento te diste cuenta ya que tú podías tener tu escuela online? Que ahí es donde entro yo. Eso es. Fíjate que fue cuando, siempre en la pandemia, yo tenía mis alumnas de danza y también los de pilates, y algunas hacíamos las clases online, pero otros no. Y dije, es que todo lo que hemos conseguido, sobre todo con las personas de pilates,
lo típico, dolores de espalda y eso, lo vamos a perder todo. Entonces me puse a hacer vídeos, pero solo para ellos. Pero dije, a ver, ¿cómo se lo envío uno a uno por WhatsApp? No, venga, lo voy a subir a YouTube y le envío el link. Y me di cuenta que no lo veían solo mis alumnos. Qué casualidad. Qué ¿no? casualidad. Pero es que no, yo no lo había pensado, era solo, es para mí los alumnos. Y luego veía que la gente empezaba a comentarme, ay, qué guay, ay, que me gusta, no sé qué. Y dije, oye, entonces podría llegar a más A gente. lo mejor nací para esto. No sé si nací para eso, pero no sé. Entonces empecé a hacer más vídeos súper caseros, obviamente, o sea, ni nada de ¿Pero qué producción hacías ni en los nada. vídeos? Ejercicios de danza. De pilates, de de pilates, Ah. de pilates. De hecho, empecé con mi primera, primeros vídeos ahí en YouTube, que lo llamé las recetas del pilates. Porque como Anda. estábamos encerrados y yo no tenía materiales en casa, utilizaba cosas que teníamos, un cojín, no sé. Es verdad, no tenías los elementos que se usan en pilates. No tenía nada. Te buscaste la vida. Porque claro, es que todo lo tenía en el estudio, no en las escuelas. Yo en mi casa no tenía mucho. Ajá. Entonces me busqué la vida con maletas para hacer ejercicios de inestabilidad. Y eso gustó. Y todo. Y eso gustó. Entonces ahí pasó pues, una señal. Donde vi un vídeo de una persona que decía, te enseño a ser nómada digital. Yo, ¿qué es esto de nómada digital? Qué interesante. Bueno, vi esta formación de 4 días, lo típico, ¿no? Gratuito y tal, y descubrí que existían los infoproductos. Yo ni idea. Y cuando pasé esto, boom. O sea, se me abrió un mundo, lo que tú dices, ¿no? O sea, yo estaba, mi entorno era teatro, escuela de danza, ya está. Y ahí se me abrió un mundo que dije, pero yo podría también cambiar, aparte, llegar a más personas y aparte impactar a más personas con lo que hago, podría cambiar mi calidad de vida por completo, porque la vida de un bailarín y de un profesor de danza, en ese momento yo era ya más profesora de danza que bailarina, es terminar todos los días a las 10 de la noche, vuelves a tu casa hasta que preparas la cena, hasta que... O sea, tenemos una calidad de vida, bueno, un poco difícil, ¿sabes? Y dije, entonces no tengo que estar dando 30 clases a la semana para generar sacarme los ingresos que yo quiero tener. Eso es, y para generar un sueldo normal. En realidad, tampoco, o sea, si trabajas por cuenta ajena y en una escuela de danza, tienes un sueldo normal, ya está. Entonces fue como, es que puede cambiar mi vida. Y así empezó todo. Y entonces empecé a hacer más vídeos también en Instagram. Aquí hagamos un paréntesis. Sí. ¿Nunca tuviste miedo a ponerte delante de la cámara? No mucho, la verdad. O sea, es una cosa que todo el mundo dice, pero creo que haber estado en escenarios, haber bailado delante de miles de personas claro, y todo. Ahí está también ese kit, ¿no? Al principio me costaba. O sea, me acuerdo la primera historia que hice, 15 segundos, 20 segundos de historias, 2 horas para grabar. Para grabar 15 segundos. Sí. Porque era como, o no sé si duraba 1 minuto. Antes habían las historias, ¿sabes? Que duraban 15 segundos y se sumaban. Me acuerdo, claro que eso, y no sé si era una historia de 1 minuto, bueno, 2 horas. El pelo así no, y como le he dicho no me gusta, y esto no sé qué, bueno. Y ahora no, ahora hago vídeos de 20 minutos, lo hago una vez, ya está. Claro. Es que claro, a mí aquí me surgen un montón de preguntas. ¿Síndrome del impostor? Sí, muchísima. Sobre todo porque yo no estaba hablando de danza, yo estaba hablando de preparación física aplicada a la danza. Entonces era como, ¿quién eres tú? O sea, tú eres bailarina y como mucho eres profesora de danza, ya está, pero no eres preparadora física, no eres, o sea, tienes estos conocimientos porque te has formado mucho, has hecho muchos cursos, has hecho esto y lo otro, pero tú esto lo has aplicado a tus alumnas en las clases presenciales para trabajar cosas puntuales porque veías que esto les ayudaba, ya está, pero ¿quién eres tú para decir que creas un método? Realmente, como te he dicho, o sea, este método empezó hace más de 10 años. Cuando empezabas a prepararte tú misma, claro, con tu cuerpo. Pero tú eso no lo ves. Tú eso ves solo el... No, o sea, yo... No tengo los suficientes... Sí, de hecho, fíjate... Bagaje, por decir algo. Eso es, o sea, y fíjate que yo al principio en las redes, obvio, lo que hacen todos, hablaba todo el mundo. O sea, claro, qué cosa más bonita cuando empezamos a afinar. Claro, o sea, mi pasión era la danza, hablaba de la danza, hablaba del pilates, hablaba del entrenamiento de flexibilidad, de fuerza, etcétera, pero un poco a todo el mundo, ¿no? Porque no me atrevía a ir hacia bailarines. Pero ¿qué pasa? ¿El síndrome te estaba ahí autosaboteando? Muchísimo. Bueno, tú misma te estabas autosaboteando. Sí, muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día una bailarina profesional
me contacta y me dice, Martín, es que yo tengo un dolor en la espalda, ahora no recuerdo exactamente, necesito clases contigo. Y ahí dije, entonces puedo. Entonces, o sea, una persona que no me conoce no es una alumna que me conoce, Sí, que le he sí, dado clase sí. de danza, que confía en mí por otras cosas, me está pidiendo esto. No, es una persona que me ve como una autoridad al Y final. sin emoción entre medias, sin Y nada, nada no, que la condicione, no, por tanto estuvo validando que lo que tú haces está eso bien. es. Espérame un momento, Sí, ¿en qué punto estás tú ahora mismo? ¿Sientes que tienes el síndrome del impostor o que algo está haciendo que no te muevas con tu negocio, que no crezcas, que no te lances? ¿Qué te paraliza? Déjame en comentarios qué te paraliza, qué es lo que no te deja moverte. Y ya sabes, síguenos y dale un like. Retomamos, Martina. Entonces, sí, seguíamos eso que tú ya estabas lanzándote y que hubo una persona que validó sí, y te ayudó a que tú puedas salir de eso ese es. bucle que podamos decir que era Sí, una sí, especie de bucle en el cual no te permitía a ti misma dejarte avanzar. crecer. Eso es, eso es. Y fue allí que entonces decidí emprender de verdad con este tipo de público y de seguir Otra señal, adelante. Otra señal. clarísima además. Clarísima, clarísima. Sí, sí, sí. Y de hecho, poco después llegó otra. Así, cuéntamela. Sí, sí, otra, o sea, no otra señal, sino otra Otra persona. persona, más Otra persona, señales. más Eso es, señales, más hombre, señales. Y claro, luego lo típico, y luego llegó otra, y luego llegó otra. Y entonces fue cuando te dije, reforzaron. sí, dije, es verdad que ahí tuve una intuición Ajá. de no coger demasiadas asesorías uno a uno, que es donde mucha gente se bloquea. Porque Así claro, si es. tú coges muchas asesorías, estás todo el tiempo intercambiando tiempo por dinero. Correcto. Entonces al final llegas quemada. Yo Ujú. ya estaba dando, porque evidentemente en ningún momento he dejado mi trabajo por cuenta ajena, hasta que no he tenido cierta seguridad. Así que yo estaba Ajá. dando mis casi 30 clases a la semana y mientras tanto creando mi emprendimiento. De hecho, volví a casa, como he dicho antes, a las 11 de la noche y me ponía a estudiar marketing digital con un curso al que me había apuntado en ese momento hasta las 3 de la mañana, a entender cómo hacerlo, todo. O sea, Me río porque es que me parece tan bonito. sí, sí, ha sido muy Qué duro. bonito que estés hasta las 3 de la mañana estudiando. Sí, sí. Pero ahora mismo yo puedo decir que tus resultados son excelentes. Sí, estoy muy, muy contenta, la verdad. Cuéntanos, entonces, ¿cómo empezaste a montar la escuela? Si alguien quisiera montar una escuela online, ¿qué le dirías? Le diría, lo primero, tener muy claro el público al que te diriges, Ujú. hacer algunas asesorías, eso sí, porque montar un curso online no es fácil. O sea, una Nada persona se fácil. piensa, bueno, me grabo y ya está. Sí, pero tienes que tener un sentido para llevar tu cliente del punto A al punto B. Y si no tienes un recorrido claro, una metodología clara, tu cliente empieza al punto A y llega, A o saber sea, dónde a llega. saber dónde llega. Entonces, eh, porque además la persona que entra en el curso online tiene que tener un recorrido claro, también a nivel de cómo está construido Es que es lo que te iba a decir. la formación. Tener un poquito de pedagogía. No es Uf, mucha. vengo y cuento lo que a mí se me No, antoja no, no, como se no. me antoja. No, a ver, tenemos que prepararnos también. Además de hacernos un cursito o un curso de marketing, Sí, también yo creo que habría que hacerse un cursito de pedagogía. sí. O eso lo tendrías que tener de O antes que ya lo porque, tengas integrado claro, porque ya dabas clases, ya claro. impartías Sí, formación. porque creo que, a ver, en el momento en el que empecemos a emprender online, yo creo que antes tiene que haber todo un bagaje, lo que Tienes que tú dices. traer un bagaje, Sí, sí, que efectivamente. viene de otro lado, que tú te Ujú. has formado y además que ya has, en mi caso, ¿no? Has dado clase Sí, sí, claro. por otro Tú lado ya y traías. entonces después lo puedes plasmar dentro de una formación online, si no Evidentemente es traías realmente muy tablas, difícil. traías muchas tablas, Sí, traías experiencia y sí, todo eso es lo que lo has volcado en tu escuela online. eso es, eso ¿Es es. igual dar clases en presencial que en online No. para a la hora de transmitírselo al alumno? No, primero en las clases, yo te hablo del mundo de la danza, Sí, sí, ¿vale? sí, Que tú es en lo tuyo, yo luego se que los cuento a la gente eso, en el mundo de ellos. eso, pero básicamente cuando estás presencial,
puedes tocar el cuerpo del alumno. El feedback. El feedback, o sea, tú estás ahí porque, espera, online, ¿cómo? Porque hay online en directo o online grabado. Son dos mundos distintos también. Entonces, cuando estás en presencial, tú lo tienes al momento, ves su cara, ves, además después de casi 20 años dando clase, ya sé lo que están pensando en un movimiento, si están sufriendo, si se están frustrando, si han entendido lo que están haciendo, se entiende. Pero cuando tú estás online, además que no estás dando clase en directo, que las personas están viendo tus vídeos, tienes que ser súper clara, súper clara. O sea, tu comunicación tiene que ser clarísima. Todo lo que transmites a la otra persona tiene que haber pasado por tu cuerpo, porque si no, ¿cómo le transmites una sensación a tu alumno si tú no has vivido esta sensación en tu cuerpo? Si te estoy diciendo que tienes que activar el glúteo medio para poder estar en un equilibrio, si tú no sabes dónde está tu glúteo medio, ¿cómo le llega al alumno? A través de un vídeo. Un vídeo que lo ve que a lo mejor un año después de lo que tú lo has grabado. También. Por también, ejemplo. Eso también, o sea, es todo un mundo eso también del tiempo que pasa, porque evidentemente luego una formación online necesita cierta renovación. Irla refrescando, sí. Eso es, eso siempre. Y luego la clase en directo también, obviamente estás ahí con tus alumnas, ahí sí que puedes un poco ver la cara, el movimiento, la corrección que le puedes dar en tiempo real, pero no la puedes tocar porque hay una pantalla de por medio. Y luego pasa que la ves bien, no la ves bien, porque la que se coloca la cámara mal, la cámara... O sea, es toda una comunicación distinta. Va a destiempo. Pero sí, a veces sí, es verdad que con lo de la preparación física es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. O sea, no es... O sea, por eso te digo que para mí, digo para mí, porque hay personas que lo hacen y seguro les sale súper bien, pero para mí dar clases de danza online no es eficaz y es un poco contraproducente, pero bueno, esta es mi visión. visión. Es en el entorno en el que tú te quieres mover. Eso y es. evidentemente ya has probado en el entorno en el que te funciona mejor, Eso que es lo que has venido aquí a contarnos. Pero a mí me surge una duda, ya que hemos hablado de señales y de todas estas cosas. La conexión con los alumnos, cuéntame cómo es. Es muy bonita porque uno piensa, bueno, es online, estás lejos, no te conocen, no saben nada de ti, tú no sabes nada de ellos. No, es que con ciertos alumnos, no con todos, sobre todo cuando empiezas a escalar que tienes muchos. Sí, ya tienes demasiados. Porque hay personas que dejan que tú entres en su vida y personas que no. Y bueno, y esto se respeta. Sí. Pero es verdad que los que lo dejan, es que yo me conozco su vida, sé todo lo que están haciendo, sé que ahora algunas que viven en el otro lado del mundo, entonces para ellos está a punto de empezar el verano y para nosotros aquí es invierno, están con el festival de final de curso, sé el estrés que tienen en este momento. Cuando veo que empiezan a conectarse menos a las clases en directo, ya sé que está pasando esto. Luego me escriben, Martina, perdona que no me estoy conectando a las clases en directo. No te preocupes, sé que tienes el festival de final de curso, que estás estresadísima y que no te puedes conectar y no pasa nada. O sea, es como que conoces su vida, que conoces su... Sí, a ver, nosotras lo podemos decir. Sí. Yo cuando te he conocido a ti hoy, bueno, cuando te he conocido en persona, hay que enfatizarlo, sí. Ha sido como que nos conocemos de siempre. De siempre. No ha habido ningún tipo de... Uy, no. O sea, te he abrazado y me parece que te he abrazado siempre en estos 2 años. O sea, es una conexión real. Sí. Por tanto, si estás dudando en tener tu negocio online, aquí tienes la prueba de que se puede tener buena conexión, se puede tener buena comunicación y puedes ofrecer un buen servicio, un buen producto, porque el online nos da esa oportunidad. Déjame en comentarios, ¿quieres poner una academia online, un negocio online? Cuéntame, ¿en qué punto estás? Ya sabes, síguenos o dale un like. Retomamos, Martina. Sí. Bien, hablábamos de conexiones, que las conexiones online también son reales. Sí. Son reales y fíjate que yo todavía no conozco personalmente a Fernando y sin embargo siento cariño por él. Sí. y él por ti. Y él por sé ti. que él por mí. De hecho, me ha dicho, dale muchos recuerdos que claro, hoy en este día que nos hemos Claro, son conexiones de verdad reales y yo creo que
tú, al tener tu academia online, tienes la oportunidad de conocer muchas culturas, muchas costumbres, Sí. porque claro, acabas de decirnos que tienes alumnos al otro lado. Sí, 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 totalmente. Tengo muchísimos alumnos de Latinoamérica, alumnos en Estados Unidos hispanohablantes, Ajá. algunos alumnos en Italia que me siguen en español, porque yo soy italiana, lo Sí, digo para la audiencia que no me conoce, soy italiana. pero tu posicionamiento es en español. Es en español, porque es un mercado más amplio y Sí. porque fíjate que creo que en alguna vida pasada he sido española o algo, porque me siento más cómoda hablar español ahora y se me está olvidando el italiano. A veces hablo con mis padres y un día a mi madre le dije, mamá, ¿cómo se dice gel de ducha? Gel de ducha, o sea, una palabra súper normal y no me acordaba. Fíjate, Entonces, bueno, es lo que tiene. Sí. Bueno, cuéntanos, y ahora vamos a la parte técnica, Sí. la parte del marketing, que es la parte en la que tú y yo más nos hemos hablado y Sí. conocido, ¿no? ¿Cómo estructuraste la academia? ¿Cómo empezaste a ver cómo hacerlo? Porque cuando tú y yo comenzamos a hablar fue por un WordPress Sí. y montar la escuela dentro del propio WordPress, pero te diste cuenta que se te quedó pequeño para lo que Sí. tú querías. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue esa evolución? A ver, eso, fue una evolución, porque evidentemente tu negocio va paso a paso con la persona que eres y la mentalidad que desarrollas. Totalmente. Totalmente. O sea, si mentalmente no creces, tu negocio se queda donde estás. Si tú vas creciendo como persona, tu negocio va creciendo contigo. Entonces, mi negocio en estos años ha tenido una evolución muy grande y el último ha sido en estos últimos meses. En estos últimos meses has escalado muchísimo. Sí, la verdad que sí. La verdad que estoy súper contenta y solo acaba de empezar. Y acaba de O sea, empezar. la idea es escalar mucho, mucho más. Interesante. Sí. Bueno, ¿y para eso qué herramientas has usado? Principalmente utilizo Kajabi, Ujú. que es la plataforma donde voy alojando todos mis vídeos y Ujú. fuiste tú que me Sí. hablaste de Kajabi. Yo Sí, no, a ver, la conocía como nombre, de nombre así, Sí. pero no me había interesado. Y fuiste tú que me dijiste, es que Martina, veo que por el tipo de trabajo que haces, cómo estás creciendo y todo, creo que Kajabi te va a venir muy bien. Y me acuerdo todavía esa reunión que tuvimos online, Sí, obviamente no online, presencial, online. donde tú me dijiste, mira, te lo enseño, comparto pantalla y te lo voy a enseñar. Mira cómo es por dentro, es que vas a tener de todo. Es que en ese momento yo tenía los vídeos en un lado, Ujú. luego el autorrespondedor por otro lado. autorrespondedor por otro lado, los correos por otro lado, luego los vídeos los alojaba en Vimeo para luego poner el link en la plataforma que utilizaba. Entonces, sí. al final también es un gasto porque pagas esta plataforma, la otra plataforma, no sé qué, no sé cuánto. Y tú me dijiste, es que miren, Kajabi lo tienes todo allí. Y yo eché dos cuentas y dije, bueno, solo a nivel económico o sea, me compensa mucho. Ujú. Y además por comodidad. Yo entro ahí, lo tengo todo ahí. Es que me puedo crear mis funnels y explico qué son los funnels porque seguro nos están viendo bailarines que dicen, ¿qué? Han dicho escalada, han dicho funnel, han dicho... No sé, yo sé que es un fondue, yo sé que, pero un funnel no sé qué es. Bueno, Fondue cuéntanos, ¿qué es un paso de funnel? lanza. Un funnel es un embudo, básicamente, un embudo donde tú vas atrayendo tus leads y después los transformas en clientes, que se pueden construir de muchísimas maneras. Así es. Pero todo empieza casi siempre por una landing page. Landing page es una página de aterrizaje, lo explico. Creo que vamos a tener que pausar aquí un momento. Vale. Embudo de marketing es la forma como atraemos a posibles clientes que están interesados en lo que nosotros hacemos. Una landing page es una página que normalmente se hace en algún autorrespondedor o en tu propia página web, que puede estar hecha en WordPress, en la cual tú pones un objetivo concreto para que esa persona te deje sus datos. Y una vez que te deja sus datos, tú le mandas lo que le has ofrecido, ya sea un ebook, un vídeo, etcétera, etcétera, que eso es lo que nosotros lo llamamos un lead magnet o un regalo o producto gancho. De eso es de lo que nos está hablando Martina. El embudo es cuando atraes gente que se interesa en lo que tú haces, primero con una landing, con un formulario a través del cual te dejen sus datos, y normalmente atraemos gente a esa landing con publicidad en redes sociales, que de eso también nos va a seguir hablando Martina. ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber más sobre marketing? Déjamelo en comentarios.
Retomamos, Martina. Ya hablamos de funnel, embudos y esas cosas. Eso, todo clarísimo. Todo eso. Tú empezaste a ponerlo todo perfectamente. En Kajabi tú empezaste a ponerlo todo porque estaba todo junto. Todo. Todo junto. Es súper cómodo porque, además, a ver, yo no paro, o sea, mi mente está siempre creativa. Como buena bailarina. Como buena bailarina, artista y además emprendedora, o sea, todo. O sea, los emprendedores son muy creativos y además si eres artista, más. Y entonces, no es como más, porque antes yo hacía un lanzamiento, era ahora donde hago mi landing page, ahora donde hago esto. Me acuerdo. Es que yo estaba siempre como, es que quiero hacer esto, pero tienes como el freno a mano puesto. También me acuerdo cuando me llamaste, o me escribiste o me llamaste una vez a decirme del autorrespondedor, Karina, ya me he pasado de leads, ¿y ahora qué hacemos? Justo, sí, es que si me paso de leads, la plataforma se va a poner como muy cara, ya en no este momento rentable, no me compensa, no sé qué, y fue allí que fue ahí, me explicaste todo y dije, sí, o sea, quiero eso, y desde entonces llevo ya, creo, año y medio que llevas en Kajabi, y es cuando has tenido ahí esa escalada importante. Sí, porque cuando tienes una herramienta que te apoya, tú puedes hacer muchísimas cosas. Y se ahorra energía, se ahorra carga mental y se ahorra dinero, También. Yo sí he ahorrado dinero, o sea, lo puedo confirmar. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Sé que va a haber un nuevo cambio en tu negocio. Cuéntame. Sí. Yo estoy súper orgullosa de estar ahí acompañándote. Gracias. Sí, mira, el cambio ha sido principalmente el cambio de nombre y de logo, como lo que se definiría rebranding. El branding. Eso. Pero ha sido a raíz del crecimiento mental mío, profesional, etcétera. Porque, fíjate, mi metodología, yo en su momento lo llamé método Mabel, Mabel de Martina Belloni, Mabel. De hecho, se escribe con M y B mayúscula. Y luego, cuando yo lo llamé así en su momento, repito que todo esto ha nacido como un juego. Yo me metí en las redes sociales sin saber lo que estaba haciendo. Y empecé a crear esa metodología y hablando, eso creo que no lo he contado nunca tan abiertamente, y hablando con mi mejor amiga por teléfono me dijo, Martí, pero si tú tienes un método le tienes que dar un nombre. Yo, ay, ¿y cómo lo llamo? Bueno, Mabel, suena bien, me dijo. Y yo, sí. Fácil de recordar. Fácil de escribir. Pegadizo, no sé qué. Venga, método Mabel, sí, suena. Y entonces empezó así, pero es que como todo empezó como un juego, yo nunca me sentí realmente alineada con este nombre. Y luego vino un amigo que se dedicaba a publicidad, o sea, trabajaba en la publicidad, y me dijo, a ver, método Mabel suena bien, pero podría ser un método de cualquier cosa. Y se queda pequeño. De no sé qué. Y me dijo, tienes que encontrar, creo, si digo una palabra rara, me corrige, que se llama tagline o algo así, que es lo que explica un poco lo que tú haces, ¿no? Sí. Entonces, eso sí que me lo pensé con un brainstorming bien hecho, una tempestad de ideas y todo, y de allí salió Conscious Dance Training, que es un entrenamiento de danza consciente, que es lo que hago. O sea, para mí, mi valor principal es la conciencia del cuerpo. De allí viene todo. Si no tienes conciencia del cuerpo, no puedes desarrollar ni fuerza, ni flexibilidad, ni un buen salto, ni una buena pirueta, nada. Qué bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedó ahí hace años. Método Mabel, Conscious Dance Training, pero yo me reconocía más en Conscious Dance Training, pero mi mentalidad y mis miedos no me daban la posibilidad de decir, deja atrás eso. Método Mabel ya es parte de un momento en el que nació todo esto, pero ya no estás ahí. Y fue las señales. Las señales, qué bonito y qué sistémico, ¿eh? Sí. Es súper sistémico. Método, estás poniéndolo en su sitio, el método que te ha ayudado a llegar hasta aquí, hasta ahora. Totalmente. A ese nuevo nombre, a esa nueva marca, eso es. a esa nueva imagen, porque al final tú lo que has hecho es hacer crecer ese negocio, porque al final el emprendimiento es eso, vamos creciendo. Sí, y es lo que he dicho antes, o sea, tu emprendimiento crece contigo. Sí, muy bonito, además estoy muy de acuerdo con ello. Y nada, y entonces el hecho de no quería perder la palabra método, porque realmente es lo que es. O sea, yo puedo crearte todos los cursos online que quieras, pero realmente detrás de estos cursos online hay un método definido y que funciona, y funciona muy bien. Probado, eso es. En más de 5.000 alumnos. O sea, justo era la siguiente pregunta. ¿Cuántos alumnos lo han probado? Muchos. Y entonces... ¿Pero todos tienen que ser bailarines? Ahora no.
Es lo que te iba a decir, ahora entran... Ahora no. Ahora entran... Porque ahí va el cambio. Que, Ajá. para terminar esta parte, básicamente ahora se llama Consciousness Training Method. O sea, ya no existe método Mabel, es Consciousness Training Method, o sea, un método de entrenamiento de danza consciente. Fenomenal. Y la evolución que ha habido ha sido que yo empecé con esta chica que me llamó y me dijo, Martina, necesito tus clases. Y luego llegaron los demás. Y luego empecé a crear mis infoproductos, que obviamente se han transformado en el tiempo. Y fue en enero 2025 que creé mi membresía. Yo nunca había tenido una membresía, yo tenía programas que duraban como 12 semanas, que es el tiempo estimado con la ciencia, que es lo mínimo para ver un cambio en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque mientras tanto yo seguía dando mis clases presenciales y no me atrevía a dar una formación más larga. Yo decía, bueno, tengo estas 12 semanas, cuando se terminan, sigo con mi vida presencial. Pero ya decidí en julio 2025, ¿fue? No, perdón, en julio 2024 dejar todas las escuelas y todas las clases presenciales e ir al 100% con mi emprendimiento online. Porque ya te estaba generando también unos ingresos que te permitían vivir tranquila y emprender desde la calma. Eso es. Y también tener unos ahorros que también... Una cosa que quiero decir a quien quiere emprender, tener una buena gestión financiera es súper importante y empezar que tienes unos ahorros donde puedes estar por lo menos unos meses tranquilo. ¿Cuántos meses dirías tú? A ver, yo soy muy conservadora, ¿vale? Yo te diría un año, pero porque soy muy conservadora. Hay otras personas que se atreven más, que a lo mejor menos. También te digo que cuanto más te atreves, más necesidad tienes y más vas a generar y a facturar. Sí. Eso también funciona. En mi caso, yo sigo Pero siendo también va conservadora. desde dónde quieres emprender. Si quieres emprender con calma, con pausa, disfrutando del camino, totalmente, pues es casi mejor tener un colchón de un año. Sí. Si ya quieres ir un poquito con el acelerador puesto, pues a lo mejor 6 meses. 6 meses, sí. Yo recomiendo eso, entre 6 meses, un año y que se cumpla eso. Pues precisamente... entonces tú eres pro asesor fiscal, que tengas un asesor fiscal. Sí. Totalmente. O sea, también te digo por qué. Porque nosotros, emprendedores, en nuestro negocio tenemos que estar donde tenemos que estar. Total. Si yo sé que dando clase es donde genero mis ingresos, donde genero mi confianza. Donde aportas tu mayor valor también. Eso, ahí es donde tengo que estar. Si yo pierdo tiempo haciendo facturas... Y encima haciendo algo que no te gusta. No, para nada. Los números es lo que menos me gusta y menos mal que tengo una buena asesora fiscal porque si no me liaría mucho. Vale. Entonces, ¿y qué más le dirías que tiene que tener un emprendedor, además de un asesor fiscal? Tener un entorno que te apoye y si no lo tienes, que lo busques en algún lado. Porque si tienes un entorno que piensa que ser funcionarios, que nada en contra de los funcionarios, pero si tú quieres ser emprendedor es porque tu personalidad te ha llevado hasta ahí. Te lleva hasta ahí, sí. Entonces, si tienes un entorno que te dice que no, que eso es muy peligroso. Que busques un trabajo de verdad. Eso. Que para qué vas a arriesgar. Eso es. Que esto no vale para nada, que solamente te sirve para... Sí. Eso. Eso, o sea, en eso súper importante. Y no hacerles caso también, no escuchar a todo el mundo. No. O sea, si tú tienes una idea clara y quieres emprender, es porque de alguna manera tenías que estar allí. No sé decirte por qué, pero tenías que estar allí. Sí. Entonces, si ves que al principio no te funciona, porque es muy probable que al principio no te funciona, cambia estrategia, pero no cambies objetivo. Muy interesante eso, lo de cambiar estrategia. Y también yo creo que es confiar en el proceso. Siempre. Que al principio es súper difícil. Yo me acuerdo al principio, fíjate que yo siempre pienso que la danza para mí es la guía y el camino. Me ha salvado la vida en muchísimos momentos y también me ha hecho crecer mucho y me ha hecho crecer a nivel de mentalidad. Y cuando empecé a emprender pensaba que algunas cosas las había arreglado en mí y no. Me he dado cuenta que han vuelto a salir algunas problemáticas mías, bloqueos, miedos, etc. Mira qué bueno que saques a colación esto. Cuando emprendemos salen a flote muchísimas creencias, muchísimos traumas, te hacen que te replantees ciertos valores. Sí.
Sí, Es súper interesante sí. el proceso, cómo nos vamos transformando mientras estamos emprendiendo. Totalmente, totalmente. De hecho, creo que bueno, yo creo que eso todo el mundo, ¿vale? Pero como estamos hablando de emprendedores, Sí, otra cosa que cada sí, emprendedor debería tener, su terapeuta. totalmente O contigo, sea, 100%. tenerlo sí o sí, que además tu terapeuta conozca tu emprendimiento, que sepa que tú estás haciendo esto y que sepa tu siguiente objetivo y que Sí, te ayude a llegar allí desde la mentalidad. Porque total. hay una anécdota que siempre cuento. Cuando empecé, me choqué con las redes sociales de publicar y no tener engagement, lo típico, ¿no? No ¿Te tener frustraste? visualizaciones, me frustré y eso. Y fui con mi terapeuta, yo ya llevaba en terapia, no sé si 1 o 2 años, y hicimos una regresión, que es una forma de hipnosis, Sí. y salió un trauma de cuando yo era pequeña sobre la comunicación. Ajá. Desbloqueé esto y las redes sociales empezaron a funcionar, porque las redes sociales es toda comunicación. Es comunicación. Y es que tú te lo creas, porque Sí, transmitimos lo que en realidad estamos eso sintiendo. es, eso es. Yo muchas veces les digo también a cuando doy cursos de marketing o de vender, ¿tú comprarías tu producto? Uh. Sí, ¿Serías sí, capaz de pagar lo que tú estás vendiendo? sí, ¿Te lo crees de verdad? eso es. Porque en el momento que tú te lo crees es cuando vas a poder conseguir el objetivo. Es que si no, Sí. si tú no eres la primera cliente, No, 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 no claro. hay a dónde ir. No, no. Por eso yo creo que lo del terapeuta lo ponemos como, Sí, como ahí, con un pin grande. sí, 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 Terapeuta. Asesor seguro. fiscal, ¿qué más? Y luego, obviamente, una persona que ayude como tú. Exactamente. Alguien que Como te tú, acompañe que a te la acompañe. comunicación en internet, en Eso es, online. eso es. En mi caso, Mm, lo que yo he encontrado en ti ha sido una seguridad a nivel sobre todo de la parte técnica, sí, porque esta es otra parte, como los números que sí, tengo el asesor fiscal, que cuando empecé, cuando tenía que empezar a aprender cómo utilizar sí, plataformas como sí, Kajabi, sí, que ha sí, llegado después, yo antes sí. utilizaba otras, era como, madre mía, me tengo que poner con esto. O sea, me tenía que empujar mucho a mí misma Ujú, para empezar con todo esto, ujú. porque, o sea, cuando yo empecé, yo no sabía ni que era un dominio, ni que era una landing page, ni que era un hosting, nada, Fíjate, y ahora podemos nada. estar hablando como marqueteras, tú y yo ahora mismo. Total. O sea, he descubierto una parte de mí que, a ver, toda esta parte más técnica me sigue sin gustar, ¿vale? O sea, Sí, pero la parte estratégica te gusta. mucho. Pero yo creo que eso también viene de ser bailarina, ¿eh? Puede ser, Dar puede una ser. pirueta de esas hay Sí, que tener estrategia, sí. porque si no, Y no de ser llegas. también coreógrafa, porque yo he sido También, coreógrafa y he tenido mi evidentemente. propia compañía, Sí, que obviamente tenías que estar todo el tiempo vendiendo tu espectáculo, aunque en ese momento yo no lo veía tan así, lo veía como, ay, soy fíjate qué curioso, artista, ¿eh? pero Estoy dando un curso a mujeres, sí. 25 mujeres, y les pregunté, decirme un talento. En realidad les dije tres, fui mala. 3 es difícil, ¿eh? Es súper curioso lo que acabas de decir, porque muchas veces estamos haciendo cosas, las estamos haciendo tan bien y es tan fluido que no nos damos cuenta que No, ese es nuestro talento, no, que era un poco lo que te total. pasaba a ti en ese Sí, momento. sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Qué bonito. ¿A que sí? Sí. Bueno, Martina, creo que ha sido una charla muy positiva, productiva, nos has dado un montón de cosas. ¿Qué más te gustaría contarles? Algo que se Mm, te haya quedado ahí en el tintero o que te haya gustado que te lo dijeran a ti cuando empezaste. Pues mira, yo creo una cosa que también le he visto como crecer y fluir y ha vuelto varias veces en mi camino, es la coherencia. La coherencia, o sea, tengo un mentor, aparte de tenerte a ti que me ayudas muchísimo, también yo hago muchos cursos, muchas Sí, formaciones, ¿no? sí, Con varios mentores, pero tengo uno en particular que quiero nombrar, que es David sí. Marchante, Ujú. conocido en el mundo del fitness como Power Explosive y en el mundo del, ahora se Marketing. dedica al marketing como David Marchante, donde he estado en sus formaciones, y él habla mucho de coherencia y Mm, es verdad porque en este último cambio que he tenido, con el cambio de sí, nombre, etcétera, yo he tenido un cambio también hacia mi público. Es decir,
uno dice bailarines y se piensa que ya es un público reducido, pero no, es que dentro del mundo de la danza hay muchos públicos. Y la vida me ha llevado allí a no solo entrenar a bailarines, sino a enseñar a profesores de danza, lo que yo hago. Sí. Porque ahora lo que yo, a través de mi formación Ciencia y Danza, enseño toda mi metodología, pero no es que la enseño para que ellos se entrenen, sino que la enseño para que ellos la enseñen. Para que ellos la enseñen. Y es totalmente distinto, no tiene nada que ver enseñar para que una persona aprenda para ejecutar, que para enseñar. Eso es. Y ha sido un camino de coherencia. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando empecé que tenía mi síndrome de la impostora, mi mundo llegaba hasta allí, a poder ayudar a bailarines directamente. Pero después han empezado a llamarme para talleres, fíjate, presenciales, hasta en México. O sea, me he ido hasta México en un... Vi la historia. Sí, lo viste, ¿no? Sí, y la comenté. Sí. Es verdad que me escribiste. Sí. Y fue como, es que si me llaman hasta México en un concurso internacional donde hay varios países de Latinoamérica y varios maestros de Latinoamérica que vienen para asistir a un taller donde yo les voy a enseñar preparación física, entonces a lo mejor por ahí es el camino. Esto es una señal bastante clara. A lo mejor es señal bastante clara, ¿no? Sí. Qué bonito, Martina. Nos quedamos con eso, la coherencia. Yo estoy totalmente de acuerdo también contigo. Yo creo que la coherencia es uno de los pilares que sostiene nuestro emprendimiento. Totalmente. En el momento que nos salimos de esa coherencia es cuando vienen enfermedades, no vendemos y empiezan a pasar cosillas. Por tanto, revisar en todo momento eso. ¿Estamos siendo coherentes? Sí, eso es. ¿Eres coherente? ¿Estás siendo coherente con lo que has emprendido? ¿Con los pasos que estás dando? ¿Te llevan hacia donde tú quieres ir? ¿Y qué te estás dejando por el camino? ¿Es eso lo que te querías dejar por el camino? Déjame comentarios. ¿Hablamos de coherencia o de lo que tú quieras? Déjalo en comentarios. Martina. Antes de despedirnos, tengo una cosita para ti. Anda. Qué interesante, qué bonito. Un regalito. Qué ilusión. A ver, vamos a ver. Y bueno, lo abres y te vas a quedar como... ¿Y esto qué es? Porque hemos estado hablando de hasta dónde he llegado, pero me gustaría hablar de dónde todo está empezado. ¿De dónde vienes? ¡Ay! ¡Qué cookie! ¿Verdad? Sí. ¡Muy mono! Cuéntame, ¿qué significado tiene? Es un rodedor, representa un poco mi hámster. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con un hámster? Bueno, cuando era pequeña, tenía mi mascota que era un hámster, además de este color. Era un hámster como de color dorado, eso es. Y bueno, yo le quería muchísimo, jugábamos mucho juntos, se dormía en mis brazos, bueno, teníamos esta relación. Pero nada es para siempre, nadie es para siempre. Y una mañana me levanté y mi madre me dijo, mira, Cheta, se llamaba así, ya no está. Y yo lo pasé fatal, obviamente. O sea, tenía 11 años, creo, 10, 11 años. Y bueno, estuve muy mal, me fui al cole, mis compañeras, los profesores veían que estaba mal, etc. ¿Sabes cuando tienes esta angustia aquí? O sea, yo lo sentía físicamente. Y por la tarde... A las 5, a las 6 de la tarde llega mi hora de danza, o sea, mi clase de danza. ¿Ya ibas a danza con esa edad? Sí. Y fue entrar en la sala, empezó la música y yo no tuve angustia, no tuve nada, o sea, se me olvidó por completo. Yo solo estaba bailando, estaba en el momento presente, lo que todo el mundo intenta buscar a través de meditaciones, etc. Yo a los 11 años ya lo estaba experimentando. Fue salir de mi clase de danza y ¡boom! Me volvió esta ansiedad, este agobio, esta sensación. Dolor, luto. Dolor. Y fue como, uy, pero yo durante mis clases de danza no he estado sintiendo nada de todo esto. Y fue en ese momento que entendí que la danza me iba a acompañar durante toda mi vida. En ese momento no sabía en qué formas. Para mí era, quiero ser bailarina, ya está. Obviamente. Bueno, en ese momento decía, quiero ser bailarina y profesora de danza. Eso lo tenía claro ya. Pero no podía ni imaginar que iba a llegar a ser preparadora física para bailarines online. Y para formadores de bailarines. Así que yo ya eso no sé dónde me va a llevar. Pero en este momento tuve clarísimo
que la danza iba a ser Era mi tu guía camino. y mi camino, Sí. siempre. Y de hecho, lo que he dicho antes, me ha salvado la vida en muchísimos momentos. Así que ahí está Ay, Martina, muchísimas mi gracias. Me hámster. hace mucha ilusión que nos hayas contado esta historia y que nos dejes este regalo tan significativo para ti. Lo pondremos ahí en la estantería de Qué bonito. Crecer con Estrategia. Y Sí. yo solo agradecerte por lo generosa que has sido contándonos todo. Y sobre todo que hayas querido venir, que hayas querido acompañarme en este nuevo emprendimiento mío y bueno, y que estés conmigo durante todo este tiempo también. Sí, por supuesto. No, sí, yo te quería dar las gracias por invitarme y te quería dar las gracias por estos 2 años porque de verdad la danza me ha salvado la vida en muchos momentos, pero tú también. Cuando te he escrito, estoy en un lanzamiento y esto no me funciona, seguro que la página que hago y me has ayudado muchísimo, me seguirás ayudando, así que de verdad, muchas gracias. Gracias, de verdad. Bueno, para resumir, nos quedamos con sentir el cuerpo, Sí, estar en el momento presente, coherencia, sí, buscar ayuda de un asesor fiscal, un terapeuta sí, y estar abiertos a crecer también en el Siempre. proceso. siempre. Con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias. Gracias Martina. a ti, Karina.